Lo prometido, dijimos que ahora vamos a hacer una excursión hasta Perú. En Perú hay elecciones el 12 de abril, pero hay mucho movimiento político, muchas novedades y muchas cosas que por lo menos desde aquí, desde Buenos Aires, nos llaman la atención. Y nos está escuchando Enrique Castillo, él es periodista, analista político de Perú. Enrique, desde Buenos Aires, D-News, te saluda Eduardo Van der Goy. Buenas noches. Eduardo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Una primera pregunta, muy cortita te pido. Yo después voy a bajar una ilustración. Decime, ¿cuántos candidatos se presentan o están anotados para presentarse en la elección de abril en Perú? Son 36 candidatos. Bueno, ¿podés esperar un segundito? ¿Cómo no? Productor, vamos a ver por lo menos la nómina de, bueno, no, de los 35 difícil, pero de aquellos que uno considera que son los 5 principales. Ahí tenemos la placa con Wolfgang Grosso, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, para mí la más conocida de todas, que es Keiko Fujimori, y Pablo López Chau Nava. Y vuelvo a vos, Castillo. Primera pregunta, ¿cómo se explica en un sistema político democrático que pueda haber una competencia de 35 candidatos? Bueno, ese es, digamos, parte de lo que significa la crisis institucional que vive el Perú desde hace muchos años. La crisis de los partidos políticos, que fue muy fuerte, determinó que los partidos tradicionales, aquellos que le daban fortaleza al sistema democrático peruano, desaparecieran prácticamente del escenario, han tenido que volver a inscribirse, y aparecieran una cantidad enorme de movimientos, que no son partidos, son movimientos, algunos aluvionales, caudillistas, pero que fueron descubriendo que podían tener una serie de ventajas del Estado en tanto podían multiplicarse y cada uno tener su parcela que en época de elecciones les representa no solamente una cuota pequeña de poder, sino además bondades económicas. El Estado paga una cantidad de dinero a los partidos políticos para que tengan su franja electoral. Estamos hablando en este caso de este año de 200.000 soles, por ejemplo, que son unos $60.000, y se lo da a cada partido, más o menos. Hay partidos que ganan que tienen hasta 1.000.000 de soles, que son 350 o $300.000, más o menos. Por otra parte, también significa un negocio personal, porque los dueños de los partidos muchas veces lo que hacen es vender o alquilar espacios, o venderle la inscripción o cederle en alquiler el partido a candidatos que están interesados y no tienen tiempo para inscribir una organización partidaria. El caso de Hernando de Soto fue claro hace poco, en la elección pasada. Carlos Añaños, un empresario de mucho nivel en el Perú, también lo intentó, y todos ellos tienen que alquilar partidos porque no tienen tiempo para organizar uno, inscribirlo y hacer todos los trámites. Entonces, se han multiplicado los partidos que ofrecen estas, digamos, sesiones en alquiler. Hay candidatos que creen que pueden sacar algún provecho político, otros que pueden sacar algún provecho económico, porque además no solamente es lo que ellos reciben del Estado, sino también es lo que ellos reciben de aportantes y de los mismos candidatos en las listas parlamentarias. Entonces, lo que era antes un trabajo político importante al servicio del país se ha convertido prácticamente en un mercado persa. Ahora, vos mencionabas recién, si yo entendí bien, que de base cada uno recibiría $60.000. Sí, efectivamente. O sea, aquí se estableció una norma que generaba un estipendio de parte del Estado a los partidos políticos con esta idea de que todos deberían tener las mismas condiciones para acceder a lo que significa acá la franja electoral, es decir, un esquema de comunicación y de difusión que se hace a través de los medios comerciales
y ahora incluye las redes sociales. Entonces, el Estado, entre comillas, tratando de generar un espacio democrático, lo que hace es entregarles un dinero para que ellos puedan destinarlo a una difusión a través de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. Te pregunto, y te voy a poner en una situación difícil con una pregunta. ¿Cómo agruparías vos en términos, digamos, ideológicos, políticos, a los 35 candidatos? ¿Cuántos son de derecha, cuántos son de izquierda, cuántos son de centro, si es que cabe en la categoría para tantos postulantes, ¿no? Bueno, en realidad son categorías que de alguna manera se han relativizado, pero que tienen todavía alguna vigencia en la mente de la gente. Estos 36 candidatos, ha fallecido uno hace poco, la semana pasada, en un accidente de tránsito, y uno está prófugo de la justicia, que es Vladimir Cerrón. Él está prófugo, pero sin embargo es candidato a la presidencia. Entonces, tenemos una mayor cantidad de candidatos en la derecha, cosa que no ocurría en el pasado. Hoy tenemos en la derecha, por ejemplo, de lo que tú has presentado en el cuadro inicial, a Keiko Fujimori, a quien se le considera de derecha popular desde la época de su padre, de Alberto Fujimori, Rafael López Aliaga, a quien se le considera pues una derecha conservadora en la línea de la defensa de la familia y de ciertos derechos más ligados a temas, digamos, de doctrina eclesiástica. Tienes a dos generales que están postulando y que son congresistas actualmente, en el caso de José Williams y el caso de Roberto Quiabra, que son también, podríamos llamarlos de derecha, y de ahí tienes a una serie de candidatos que están en el rubro de otros con 0 punto y pico por ciento, como Fiorella Molinelli, tienes a Grosso, a Wolfgang Grosso, que es un general de la aviación, que ahora ha caído en desgracia últimamente, y su intención de voto ha caído bastante por una serie de problemas relacionados con su participación en ciertas reuniones, y ahí vas a tener más o menos unos 10 o 12 candidatos que podríamos considerar de derecha. La izquierda, en cambio, tiene básicamente 4 representantes. Uno que has presentado ahí, que es Alfonso López Chao, que está en este momento en el tercer lugar. Otro que es Roberto Sánchez, que es el heredero de Pedro Castillo, es decir, del presidente que hace poco tuvo un autogolpe y dejó justamente al país a la deriva en manos de Dina Boluarte y después de todos los presidentes que han venido, que se han sido 2 más, José Gerí y el presidente actual Balcázar. Entonces, ellos dos, por ejemplo, están en un expectante tercer lugar. Tienes a Ronald Atencio, que es un candidato radical de izquierda, y tienes por ahí a un candidato que dicen que es de centro izquierda, que es Nieto, que es un ex ministro de Defensa de la época de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, los agrupas más o menos así, y el resto ya estás hablando de un nivel de populismo, de partidos que se consideran de centro, pero que en realidad son partidos caudillistas, por ejemplo, César Acuña, de Alianza por el Progreso, o Podemos, de José Luna, que son en realidad movimientos que no tienen una identidad ideológica, pero que son, llámale, pragmáticos, o que podrían ser, como te digo, populistas o clientelistas. Enrique, frente a este panorama, 35 candidatos, 34, 35, ¿cómo observa la sociedad peruana eso? ¿Le despierta interés? ¿Le genera la posibilidad de reflexión, debate de ideas? ¿O hay cierta mirada escéptica y de toma de distancia respecto de la elección presidencial y una oferta tan amplia? Es lo último que has dicho. Es lo último que has dicho, y por hasta 3 razones. La primera es porque hay un descrédito total de la clase política, y te hablo de toda la clase política. Si miramos las encuestas, por ejemplo, los líderes en las encuestas tienen como intención de voto máxima entre 11 y 12%. O sea, es un número bajísimo frente al 100% del electorado. 50% del electorado en el Perú registrado por las encuestas no decide hasta el día de hoy su voto y no sabe por quién va a votar.
Y ese porcentaje lo que están haciendo es, lo manifiestan así, esperando un rostro nuevo. El descrédito que hemos tenido 8 presidentes en 10 años, y no te digo nada de la cantidad de ministros de Estado que hemos tenido, que largamente supera pues las decenas, lo que generó ha sido justamente esta sensación de que lamentablemente la clase política es una clase corrupta y que en este momento gobierna el país un pacto, le llaman así, pacto mafioso, que está agrupado en el Congreso de la República, que es el que realmente maneja las riendas del poder en el Perú. Tenemos un sistema presidencialista, pero sin embargo ha devenido en un parlamentarismo real, y es el Congreso el que tiene atados a los presidentes, a los que con la amenaza de la vacancia o de la censura los tiene a todos de alguna manera supeditados a sus decisiones. Entonces, hemos tenido una campaña electoral con un electorado muy alejado, pero además con otro detalle: no hemos tenido oferta electoral real. Si tú miras las campañas de los candidatos, no existen propuestas importantes, interesantes, llamativas para el electorado o que el electorado sienta como suyas. Y eso es lo que ha generado justamente toda esta desconfianza de la gente, que no se identifica con ninguno de los candidatos hasta el momento. Lo que tienen ahora como intención de voto son los núcleos duros, por ejemplo, del fujimorismo, por ejemplo, de López Aliaga, por ejemplo, de la izquierda. Son en realidad los núcleos duros, pero no es un electorado que se entusiasme con alguna propuesta importante, reivindicativa, o que pueda ser de alguna manera de impacto. Los debates que se están produciendo a partir de anteayer, o perdón, de anteayer, lunes, martes, miércoles, Sí. recién están haciendo que la gente de alguna manera empiece a pensar por quién va a votar. Ahora, vos decías lo del descrédito, lo de la mirada escéptica de la gente. Ahora, evidentemente alguna demanda de la gente debe existir. Digo, debe haber problemas más importantes que otros para la sociedad. No hay ningún representante, ninguno de los candidatos que emerja como un posible representante de esa demanda popular. Mira, si tú revisas, por ejemplo, también, y para abundar un poquito en lo anterior, las listas parlamentarias o los presidentes que hemos tenido, los ministros que tenemos, eh, el descrédito también viene por el desprestigio personal de cada uno. Hemos tenido presidentes acusados de violación, hemos tenido actualmente, el actual presidente es acusado de promover las relaciones sexuales entre menores de 16 años, de 14 años con adultos. Tenemos una cantidad enorme, un alto porcentaje de candidatos que tienen condenas o que tienen en este momento una serie de procesos judiciales. Entonces, todo eso, sumado a la corrupción y a todo lo que ha significado la informalidad en las decisiones de los gobiernos, ha llevado a ese descrédito. ¿Cuáles son los problemas principales a los que tú te refieres? Nosotros tenemos 3 problemas que son en este momento dramáticos en el país. Uno es la inseguridad ciudadana. El avance de las bandas criminales, de las organizaciones criminales en el Perú, está llevando a lo que significa el reinado del sicariato y de la extorsión en el país. Tenemos aproximadamente 5 a 6 asesinados diarios, y la mayoría en este momento son choferes del transporte público. Aquí se asesina a choferes en plena ruta con pasajeros y todo, en la mañana, en la tarde o en la noche. Y todo porque pues les cobran cupos altísimos, y no solamente una banda delincuencial, son varios. Entonces, si le sumas a eso el robo en la calle, pero la extorsión y el sicariato terminan siendo una demanda enorme. La segunda demanda clara es el tema de la economía y el empleo. El Perú tiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Es una economía que crece y que tiene el nivel de crecimiento de los más altos en América Latina. Pero sin embargo, el potencial del Perú es mucho más alto. El nivel de informalidad en la economía también es muy alta. Y en este momento tenemos problemas graves, por ejemplo, con la minería ilegal. Tenemos con invasión de tierras, con lo que significa la pesca ilegal, el desarrollo forestal también en manos de la ilegalidad y la informalidad. Entonces, en la economía sí hay una necesidad de ordenar la economía y de respetar también el equilibrio fiscal que los congresos anteriores, y sobre todo este, no ha respetado. Los congresos en el Perú no tienen iniciativa de gasto.
No deberían ellos dar leyes que signifiquen un forado al fisco y a la economía peruana. Sin embargo, no te digo nada de la cantidad de leyes que este Congreso ha dado justamente desordenando la economía y generando deudas al Estado que vamos a pagar los peruanos por muchísimos años. Y el tercer gran problema que tenemos es el de la atención de la brecha social y lucha contra la pobreza. Y eso está orientado mucho a lo que es salud y educación, básicamente. Pero ningún candidato hasta ahora, ninguno, mira, ni siquiera en los debates que se han desarrollado ayer y anteayer, ninguno nos ha ofrecido una ruta clara, por ejemplo, para la lucha contra la inseguridad. Son frases, son generalidades, son algunos destellos, algunos también problemas, mejor dicho, enunciados muy graves, como por ejemplo que el Estado tenga un equipo de aniquilamiento para mandar a los delincuentes a fosas comunes, o el renacimiento de Montesinos, el famoso asesor que está preso por muchísimos años y que acompañó a Alberto Fujimori en las peores épocas del fujimorismo en el gobierno. Entonces, tenemos de todo, pero nada que convenza al elector. La última, Enrique, ¿cómo con el cuadro que vos describís, muy ilustrativo, y con las demandas también muy claras, sobre todo de índole social, ¿cómo es que la macroeconomía peruana se mantiene al margen de todo esto? Esa es una interrogante muy interesante, porque en el Perú hemos vivido lo que se ha llamado las cuerdas separadas. Es decir, eh, si bien la política desde los años, digamos, desde el 2016, concretamente, donde empieza la grave crisis peruana, que es ahí donde empiezan a caer los presidentes vía vacancia o son obligados a renunciar. Antes de eso nosotros no teníamos ese problema. La palabra vacancia no existía en el diccionario peruano, político me refiero. Sin embargo, a partir del 2016, las presiones para la renuncia a los presidentes, para tratar de someterlos, la vacancia, la censura, son cosas de todos los días. De los 8 presidentes que hemos tenido, varios han caído porque los han declarado vacantes, por incapacidad moral, una causal que nadie entiende todavía. Y eso generó pues esta crisis política. ¿Qué cosa es lo que ha hecho que el pueblo peruano mantenga niveles de crecimiento económico importante? En primer lugar, las economías regionales. Eso ha sido también muy importante, porque al margen de lo que significa la política, las economías regionales han tenido un dinamismo muy alto. La agroexportación, por ejemplo, que se da en regiones importantes del norte y del centro del país, centro-costa, han generado tremendos movimientos. La minería, a pesar de todo, a pesar de los problemas sociales, de los conflictos sociales y a pesar de la minería ilegal, también ha generado un desarrollo importante. Otras actividades, como servicios, por ejemplo, como comercio, han generado un crecimiento en provincias, digamos, florecimiento de centros comerciales en las provincias, en las regiones, ha sido importantísimo. Enrique, te agradezco muchísimo, me he quedado sin tiempo, te agradezco muchísimo la participación, ha sido muy, muy, muy representativo y muy ilustrativo del proceso que se viene en Perú. Muchísimas gracias y desde Buenos Aires, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, gracias.